Ok. Es la diferencia, pero lo del soplo, no me acuerdo dónde lo anoté. Ok, María Teresa, ¿cómo es el soplo? Sí, yo había leído que el soplo era de tono agudo, también era decreciente, que era William. Ok. Ok, dame un segundo, William. Dame un segundo. Eric. Eric. Sí, doctor. ¿Dónde está el foco accesorio que dijo William? Sí, se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Bien, ok, bien. Entonces, como decía William, el soplo es totalmente diferente. Los soplos llevan una semiología empezando por el epicentro y empezando por el ciclo cardíaco al que pertenece. O sea, puede ser sistólico o diastólico. No pueden ser iguales. O sea, la estenosis aórtica no puede ser igual que la insuficiencia aórtica. La estenosis aórtica es un soplo rudo, romboideo, increchendo, ¿no? Y la insuficiencia aórtica es un soplo diastólico, es un soplo suave, increchendo, y que tiene muchas manifestaciones que vamos a ver como signos centrales y signos periféricos, ¿no? Entonces, esto es importante. En el caso, Ariadna, decíamos, ¿la insuficiencia aórtica dilata el ventrículo izquierdo, sí o no? En insuficiencia, sí. No. No, porque es cuando no está correcta el cierre de las válvulas. Bueno, de las válvulas. No, sí, sí, perdón. Sí lo dilata, porque hay aumento de presión. ¿Por qué qué? Porque hay aumento de presión. ¿Y eso qué tiene que ver con la dilatación? O sea, si hay aumento de tensión, lo que habría es Depresión. Crecimiento, hipertrofia. Es que se tiene que entender la fisiología. Samuel. Sí, doctor. Si tengo bien entendido, justamente se dilata, pero es porque al ser un problema en el cierre de la válvula, toda esa sangre, pues, va a estar quedando ahí en el ventrículo, y entonces para poder almacenar o retener esta sangre es que se va a dilatar. Ok. El ventrículo izquierdo en sístole, obviamente expulsa la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Pero si en la aorta lo que tenemos es que la aorta está insuficiente, o sea, que las manijas no cierran o abren de forma correcta, cuando yo aviento la sangre pasa hacia la aorta, pero como está insuficiente, se regresa sangre, ¿no? Se está regresando sangre al ventrículo izquierdo y eso está manteniendo más sangre en el ventrículo izquierdo, eso va a dilatar el ventrículo izquierdo. A diferencia de la estenosis, que la válvula aórtica está cerrada y entonces cuando en sístole yo aviento la sangre, ¡pum!, encuentra un cierre. Entonces tiene que hacer mucha más fuerza el ventrículo izquierdo para poder sacar poquita sangre hacia la aorta. Y eso hace que haya ahí incremento de tensión y obviamente por eso hay hipertrofia ventricular izquierda. Por eso se hipertrofia, no hace dilatación. Hace dilatación en ya fases finales, ¿ok? Ok, Karen, continúa, por favor. Bien, entonces pues nos habíamos quedado en los signos, que son signos periféricos que nosotros pues vamos a observar en el paciente, de los que les hablaba como los más comunes o los más usuales que vamos a observar, pues va a ser el signo de Muset, que va a ser un latido de cabeza, que es un balanceo de la cabeza de adelante hacia atrás,
con cada latido cardíaco. Estos son movimientos rítmicos y movimientos repetitivos. Y pues lo vamos a observar más claramente cuando el paciente está quieto o está sentado, ¿no? Y da la apariencia como si estuviera saludando con la cabeza. Otro signo es el de Müller, que se observa en la garganta. Este es un latido rítmico de la úvula. Y el signo de Quincke, que es un latido de los lechos subungueales, que es una pulsación capilar que se va a ver en el lecho ungueal de los dedos y se observa al aplicar una ligera compresión en la punta del dedo y se caracteriza por ser una pulsación rítmica que va a intercambiar de coloración entre rojo con una coloración pálida. El signo de Duroxies, que es este va a indicar un soplo sistólico y un soplo diastólico que se ausculta en la arteria femoral tras comprimirla. Y otro signo importante es el signo de Hill, que es un incremento desproporcionado de las cifras de presión arterial en las piernas, que va de 30 milímetros de mercurio, o cuando es grave puede aumentar hasta 60 milímetros de mercurio. Y esto va a ser en relación con las cifras encontradas pues en los brazos, que la presión habitual me parece que es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Y esos son como los signos más importantes. ¿Y los centrales? Es que yo los había mencionado en la otra. ¿En cuál otra? Perdón. En la anterior diapo. Ok, a ver, si quieres no te pases a la esa, regrésate a la que teníamos. Ok, entonces, Ariadna, ¿cuáles son los signos centrales de la insuficiencia aórtica? Lo que pasa es que yo entré justo a las 4:30 y ya habían pasado la diapositiva. No, de hecho creo que lo había mencionado en la clase pasada, pero ahorita tampoco los mencionamos. Pero de todas formas los debiste haber leído. Signos centrales y periféricos. Sí, no recuerdo. No lo recuerdo. Bueno, dentro de los signos centrales hay tres importantes. Uno es choque en cúpula de Barr, que obviamente por dilatación del ventrículo izquierdo, cuando nosotros hacemos la palpación, que está en el quinto espacio intercostal borde esternal del lado izquierdo, donde palpamos el ápex, por dilatación se va hacia abajo y se ve abombado. Entonces vamos a sentir como una cúpula, pues. Entonces se llama choque en cúpula de Barr. Otro es el mismo soplo diastólico, es un signo central. Y ahorita se me fue uno. ¿Cuál es el otro, Karen? Y el retumbo de Austin Flint. El retumbo de Austin Flint. ¿Qué es el retumbo de Austin Flint, William? A ver, Karen. Sí, es en el ápex. Si es en el ápex, ¿qué? Se escucha un ruido de tono grave y es como un ruido sordo. Ok. ¿No lo tienes ahí? El retumbo de Austin Flint. A ver, en la diapositiva anterior, ¿no lo tienes? No está, ¿no? Choque en cúpula de Barr, o sea, anterior. Ok. Ahorita ponemos una imagen del retumbo de Austin Flint. Continúa entonces, Karen, por favor.
Sí, la siguiente, por favor. Bueno, en el electrocardiograma, se va a observar pues la presencia de una onda Q que va a tener una profundidad mayor a 2 milímetros en B5 y especialmente se ve más en B6 y además una T positiva angosta de aspecto conspicuo, que es decir que va a sobresalir mucho y esta se puede observar desde B3 hasta B6. La siguiente, por favor. Bueno, en la radiografía de tórax puede o no mostrar nula, puede mostrar nula o discreta cardiomegalia y hay congestión pulmonar en casos de insuficiencia aórtica aguda, pero en los casos crónicos se observa cardiomegalia pues a expensas del crecimiento del ventrículo izquierdo y diversos grados de hipertensión venocapilar pulmonar. Y en la imagen, pues se destaca cardiomegalia de grado 2, con una aorta muy elongada en la proyección oblicuo izquierda, que es la que se ve con la flechita. Y un ecocardiograma pues va a ser útil para determinar la gravedad de la insuficiencia, sus causas, su morfología valvular, así como para determinar dimensiones, masas, la FEBI y el volumen sistólico final del ventrículo izquierdo, además también de la raíz aórtica. Y para ello pues hay diferentes parámetros que lo van a dividir de acuerdo a cómo se clasifica, si es leve, moderada o grave. La siguiente, por favor. Y pues ya para terminar con el tratamiento y seguimiento, lo primero es observar si hay una dilatación significativa de la aorta ascendente. Cuando existe una dilatación, se manda a cirugía, pero cuando no es así, se considera insuficiencia aórtica grave, en donde pues la presencia de los síntomas van a conllevar a una cirugía, pero por otro lado, si la FEBI está menor o igual al 50%, o el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo es mayor de 50 milímetros, se debe realizar una cirugía. De no ser así, solo se le da seguimiento, que me parece que es un ecocardiograma de 6 a 12 meses. Y cuando la indicación quirúrgica es una sustitución valvular, se debe considerar el tipo de prótesis que se va a utilizar en cada paciente. Y bueno, la indicación inicial es el empleo de una prótesis mecánica, a menos que el paciente tenga más de 70 años, se refiere que el implante sea una prótesis biológica por las comorbilidades que pueda tener. Pues ya eso es como todo. ¿Comentarios, dudas? Las valvulopatías es un tema que aparentemente es difícil, pero la verdad es que no es nada difícil. Sobre todo porque si entendemos cómo viene el corazón, o sea, por ejemplo, tienes ahí una imagen de un corazón. William, pon un corazón ahí, de las primeras, si quieres, de las primeras imágenes. William, sí, adelante. Uh-huh. ¿Estenosis mitral? Ah, ok, te escucho. Ajá. Uh-huh.
Nada, el paciente va a recuperar al íntegrum. Si es síncope, va a recuperar al íntegrum su problema. El hecho de que tenga síncope nos está diciendo que es grave la estenosis de la válvula aórtica y que pues requiere lo antes posible el cambio de la válvula aórtica. Lo antes posible hablamos que no estamos en un país de primer mundo, que no la podemos hacer de un día para otro, se tiene que protocolizar, pues, pero en un mes o a lo mejor menos, ya sea ofrecerle cirugía o ofrecerle TAVI, ¿no? Como ven aquí en la imagen, o sea, las valvulopatías, doctores, es un tema que se pregunta en el ENARM y es un tema que es relativamente sencillo si entendemos la fisiología cardíaca. Entonces, resulta que primero tengo que saber qué es diástole y qué es sístole, ¿no? Y cuáles son los soplos diastólicos y sistólicos. Para eso, al inicio del año, les mandé un dibujito, un video muy, muy sencillo que decían, estos son los soplos sistólicos, estos son los soplos diastólicos, ¿no? Entonces ya todo está en la internet. Imagínense entonces, vean aquí, puedes hacer grande este corazón. Puedes hacer grande este corazoncito, ¿lo puedes hacer grande, Karen? Que se vea más grande. Ok, bueno, vamos a hablar rápidamente de estenosis aórtica, ¿no? Ahí está marcando la válvula aórtica. María Teresa. Sí. ¿Me dices, por favor, cómo llega la sangre y cómo sale la sangre del corazón? ¿Cómo llega y cómo sale, por favor? Yo te voy a ir siguiendo con... Bueno, no sé, no se ve mi marcador, ¿verdad? No. No, entonces, Karen, si estás proyectando, tú vela siguiendo lo que nos diga María Teresa. ¿Cómo llega la sangre? Llega a través de las venas, a través de las venas cavas. Ok, llega al corazón. Hay dos venas cavas, ¿no? Una vena cava inferior y una vena cava superior. Sí. Llegan, ambas desembocan ¿en dónde? En el ventrículo. No. Perdón, en... Ve la imagen que está ahí, no te pierdas. ¿Dónde desembocan? Es aurícula, Ve la imagen, no te pierdas. ¿Qué aurícula puede ser? Aparte el color y todo. Es aurícula derecha. Ok, aurícula derecha. Luego que llega la sangre a la aurícula derecha, ¿qué pasa? Pasa a través de la válvula tricúspide. Ok, ¿dónde estaría la válvula tricúspide ahí, Karen? Ay, Doc, es que yo no estoy presentando. ¿Quién está presentando? ¿Quién? Carla. Yo estoy presentando. Ok, Carla. Pero creo que mi internet está un poco lento. Bueno, ok, entonces síguenos tú, Carla, por favor. Sí. La válvula tricúspide. De la válvula tricúspide, bye. Pasa al ventrículo derecho. Ok, al ventrículo derecho. ¿Y luego? Se va a la arteria pulmonar. A la arteria pulmonar, que aquí no se ve la arteria pulmonar. Ok, arteria pulmonar. ¿Y luego de la arteria pulmonar? Pasa a los pulmones para el proceso de oxigenación. Ok, muy bien, se oxigena. Hace algo que se llama hematosis. ¿No? Okay. Sí. Luego regresa la sangre. Sí, regresa por las venas pulmonares. Venas pulmonares. ¿Dónde estarían las venas pulmonares ahí, Carla? Venas pulmonares, Carla. No. ¿Dónde están las venas pulmonares, Teresa? Y quiero que tu concentración esté acá arriba, no buscando en internet. Sí. Esas son las venas pulmonares, están en la aurícula izquierda, ¿no? Son 4 venas pulmonares. Regresa la sangre oxigenada. ¿Llega a dónde? De las venas pulmonares, ¿a dónde llega la sangre? Al ventrículo izquierdo. ¿Cómo van a llegar al ventrículo izquierdo? Lo que está señalando ahí, ¿qué es? La aurícula izquierda. Entonces ahí llega la sangre. Sí. Okay, la sangre oxigenada. Luego, ¿qué pasa? Pasa por
pasa por la válvula mitral Ujú. al, ahora sí, ventrículo derecho. No, izquierdo, perdón, izquierdo. Me Ujú. confundí. Ok, Y sale por la aorta. ok, por la válvula aórtica, ¿no? Sí. Las arterias coronarias, ¿dónde estarían, Teresa? Em, Y todos buscando en internet, ¿no? Parece que como si no me diera cuenta. Todos, arterias coronarias, ¿dónde están? ¿Dónde están las arterias coronarias? Ok, las arterias coronarias están por encima de la válvula aórtica, ¿no? En la aorta. No sé si puedes señalarlo, Carla, más o menos, por dónde estarían. Encima de la válvula aórtica, por arriba de la válvula aórtica, en la aorta, ¿ok? Ahí están los senos, más abajo, mucho más abajo, están 10 milímetros después de los velos, ¿ok? Están los dos senos coronarios, izquierdo y derecha, ¿no? Entonces, esto es anatomía y los soplos sencillos, ¿no? Vean el videito otra vez. Entonces, estenosis aórtica, la válvula aórtica está cerrada, entonces la sangre que viene de la aurícula izquierda, que pasa por la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, al querer pasar por la válvula aórtica que está cerrada, o sea, sí pasa, pero no pasa completamente, ¿no? Ariadna, ¿cuál es el área de apertura normal de la válvula aórtica? El diámetro de apertura normal. De 4 a 6 centímetros cúbicos. Cuadrados. Sí, cuadrados, perdón. Ok, entonces cuando es menor de 1 centímetro cuadrado, entonces pues hay estenosis, no pasa la sangre. Entonces ustedes imagínense, es como por lógica, si yo quiero expulsar la sangre aquí y no pasa, o pasa poquita, pues mi primer síntoma va a ser angina, porque arriba de mi válvula aórtica están las arterias coronarias. Entonces no se llenan de forma correcta mis arterias coronarias porque no pasa sangre de forma correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me puede dar dolor de pecho. El otro síntoma es que cuando yo haga un esfuerzo físico, yo necesito más sangre en mi cerebro para llenar mi cerebro, pero hago este esfuerzo y como la sangre no pasa de forma correcta, ¡pum!, me caigo, ¿no? Síncope de esfuerzo. Y este ventrículo izquierdo está venciendo esta resistencia, esta fuerza, esta poscarga, la trata de vencer, ¿ok? Y entonces está venciendo esta resistencia y se está dilatando, está haciendo mucha fuerza hasta que, ¡pum!, se cansa. Y eso me causa disnea, insuficiencia cardíaca, ¿no? Imagínense entonces ahora, si fuera insuficiencia aórtica, lo mismo. Síntomas como dolor de pecho, pero hay como dilatación, hay más insuficiencia cardíaca. El síncope pues no es tan evidente en este caso. Pero por ejemplo, si habláramos de la estenosis de la válvula mitral. Si habláramos de estenosis de la válvula mitral, que es aquí, la sangre se acumula en la aurícula izquierda y cuando quiere pasar al ventrículo izquierdo pues no pasa de forma correcta porque está estenosada, ¿no? Y como está estenosada, entonces la sangre tiene que buscar una salida. ¿Hacia dónde? Hacia las venas pulmonares, se va regresando, haciendo un reflujo. Y entonces a nivel de las venas pulmonares, pues se hace la hematosis, pero yo tengo mucha sangre. Entonces va a haber una interferencia en la hematosis, no se va a llevar a cabo la hematosis de forma correcta. Entonces voy a tener disnea como síntoma principal, ¿no? Entonces va a depender que ustedes conozcan bien esta fisiología para poder decir, híjole, si está cerrada pasa esto, si no está cerrada pasa esto. Y obviamente saber cuáles son sistólicos y diastólicos, ¿no? Entonces, porque los más importantes son mitral y aórtica. Claro que hay tricuspidios y hay pulmonar que no los vamos a ver, pero los mitrales y los aórticos son de ley. La estenosis aórtica es la valvulopatía degenerativa más frecuente actualmente, entonces sí o sí la tienen que conocer. Ok, ¿quién sigue? Yo, doctor. Es mitral, ¿no? Sí, estenosis e insuficiencia mitral. Ok, ponlo, por favor. Sí. Doctor, una duda. Sí, Enrique.
Cuando se opta por poner alguna prótesis mecánica valvular, se deja al paciente anticoagulado ya crónicamente. Ok, aquí hay dos cosas. Existen dos tipos de válvula. En cirugía, donde te abren el esternón, ¿no? Puede ser una válvula biológica o puede ser una válvula mecánica. Sí, sin problema. Pueden ser válvulas biológicas o mecánicas, ¿no? La biológica, obviamente, porcina, biológica, ¿no? Entonces, en la válvula biológica va a depender también del tipo de paciente. La válvula biológica regularmente no se anticoagula, pues es biológica, no se anticoagula. Todas las válvulas mecánicas se anticoagulan, todas, porque es un cuerpo extraño, un metal, es mecánico. Entonces ahí se crean o se hacen trombos, que esos trombos pues obviamente embolizan a todas partes, se tienen que anticoagular. Y las válvulas mecánicas todas se anticoagulan con antivitamina K, con acenocumarina o warfarina. Solo con esas, no se pueden anticoagular con rivaroxaban, dabigatran, con esos no, solamente con antivitamina K. Las válvulas mecánicas. Las válvulas biológicas, la literatura dice que una vez que se ponen las válvulas biológicas, regularmente se anticoagulan 3 meses. Y después de ahí ya no se anticoagulan. ¿Ok? Ya de ahí ya no se anticoagulan. Y es de elección del paciente, también depende de la edad del paciente y también depende si el paciente tiene riesgo de sangrado o no. Porque si el paciente tiene riesgo de sangrado, pues no lo anticoagula. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Ok. ¿Quién va a exponer hoy? Perdón, Samuel y Ari. Así es, doctor. Vale. Pues bueno, buenas tardes. El día de hoy, compañeros, les vamos a presentar, pues como ya leyeron, estenosis e insuficiencia de la válvula mitral. ¿Vale? ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, John? Gracias. Bueno, estos son los subtemas que vamos a ir viendo. Vamos a mencionar anatomía, etiología, clasificación, sus fisiopatologías, y ya con eso, de igual manera, vamos a poder ir desmenuzando lo que es el cuadro clínico. Diagnóstico, también vamos a abarcar electrocardiograma, obviamente los algoritmos que se nos pide manejar y el tratamiento, tanto para estenosis como para insuficiencia. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar con esta cardíaca historia. Gracias. Vamos a empezar con la anatomía, ¿ok? Vamos a empezar con la anatomía de la válvula mitral, ¿ok? Esta figura que ven del lado derecho también se le conoce como la clasificación de Carpentier, ¿ok? Nos va a hablar de, pues, esta válvula mitral, ¿vale? Del lado izquierdo van a tener todas las partes ubicadas por nombre, tanto sus comisuras, todo lo que es el anillo, la valva, que bueno, el anillo, porque es importante, más adelante, un poquito más adelante en la etiología veremos que parte de la etiología de esta estenosis mitral es una calcificación de este anillo, ¿ok? Vamos a tener un anillo anterior, un anillo posterior, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, tanto lateral como medial. Perdón, ¿ok? Pregunta. Eric. Sí, doctor. Diámetro de apertura de la válvula mitral y cuántas valvas conforman la válvula mitral. Lo conforman 4 valvas. Es cuatrivalva, entonces. ¿Y cuál es el diámetro de apertura? Es de 4 a 6. ¿Qué cosa? El diámetro de apertura del... Perros, gatos, litros. Centímetros cuadrados, perdón. Ok, entonces tiene 4 valvas. Pero si los acaba de exponer Samuel y está la imagen ahí. Bueno, tiene 2 valvas, ¿no? Ahí está, y ahí está la imagen. 1 valva y 2 valvas. Valva anterior y valva posterior. Ahí está la imagen. Y aquí, o sea, pues si no estamos poniendo atención, también es otra cosa. Dale, continúa, Samuel.
Sí, Doc. Bueno, repasando un poquito, como bien mencionó el doctor, vamos a tener una valva anterior y una valva posterior, ¿ok? La forma de la anterior va a ser trapezoidal, la de la posterior va a ser cuadrangular, y bueno, la anterior va a estar unida a 1/3 de lo que es la circunferencia anular, la circunferencia del anillo, y la posterior va a estar unida a los 2/3 restantes. Ahora, de los músculos papilares, bueno, vamos a tener uno medial y uno lateral, que bueno, en el caso también lo encontré en otras bibliografías como anterolateral o anterior y posteromedial o posterior, ¿ok? Únicamente el anterior va a estar conformado por un cuerpo y el posterior va a estar conformado por dos, ¿vale? Ahí como pueden ver, saliendo de lo que son los músculos papilares, vamos a tener lo que son las cuerdas tendinosas, ¿ok? Estas son estructuras de tejido conectivo fibroso que bueno, aproximadamente son 25 cuerdas tendinosas y bueno, se van a dividir en 3 categorías. Vamos a tener las marginales, las intermedias o secundarias y las basales, ¿ok? Que bueno, las marginales van a estar en lo que es el borde libre de las valvas. ¿Y a qué nos van a ayudar estas cuerdas tendinosas marginales? A evitar el prolapso de la válvula, ¿ok? En el caso de las intermedias o secundarias, lamentablemente no encontré una fotito en la cual se los pudiera mostrar, pero bueno, hagamos uso de la imaginación. En el caso de las secundarias, bueno, esas van a estar en lo que es la cara ventricular de la valva y aquí nos van a ayudar a aliviar el exceso de la tensión que se produce en ese tejido valvular, ¿ok? Y por último vamos a tener las basales, que solamente van a estar en la valva posterior y son los que se van a conectar a los músculos papilares. El anillo mitral, que bueno, va a tener, sabemos que dependiendo de si es sístole o diástole, pues va a ser el movimiento. Entonces va a tener un área promedio de entre 5 a 11 centímetros cuadrados, ¿ok? Como bien les menciono, va de sístole a diástole, ahí puede modificar, pero tiene un promedio de 7 centímetros cuadrados, ¿vale? Y bueno, del lado derecho, lo que es la clasificación de Carpentier, ese que dice CA va a ser la comisura anterior, CP va a ser la comisura posterior, ¿ok? Es pues únicamente así como las generalidades que necesitamos saber para poder identificar bien esta válvula. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar del mitral, ¿ok? A la hora de estar estudiando este tema, hubo una frasecita que la verdad se me quedó grabada, me facilitó poder entender este tema y ahorita el doctor también la mencionó, pero en estenosis aórtica, que bueno, una estenosis que es un problema para la apertura de la válvula, ¿ok? En la estenosis el problema va a ser la apertura, ¿vale? La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, la etiología que tenemos para la estenosis. Vamos a tener de tipo reumático, de tipo degenerativa, de tipo congénita y de tipo secundaria. En el caso de la de tipo reumático, va a ser justamente por este proceso infeccioso de la fiebre reumática, la cual va a generar un proceso de inflamación en esta válvula. Pero ¿qué es lo que sucede? A la hora de inflamar este tejido, lo que va a hacer es generar un proceso cicatrizal. Y entonces eso va a evitar que mi válvula se pueda aperturar porque ya tiene cicatriz, ya no tiene el movimiento que tenía originalmente, ¿ok? Tenemos también la de tipo degenerativa, que bueno, en el caso del tipo degenerativo, ¿de qué nos habla? Era el que les mencionaba, una acumulación de calcio en lo que puede ser el anillo, y en ese caso, pues obviamente se va a endurecer, va a estrechar mi válvula y no me va a permitir una correcta apertura, ¿vale? Vamos a tener de tipo congénita, que bueno, por lo que leí, también es común poder identificar este tipo de padecimientos en pacientes con síndrome Down. Y vamos a tener la secundaria. Secundaria más o menos a qué procesos. Puede ser por radiación en el tórax, por ejemplo, para un tratamiento de cáncer. Puede llegar a afectar lo que es la composición o directamente al tejido de la válvula. O, por ejemplo, en lo que es un síndrome carcinoide. La siguiente, por favor, John. Gracias. Perdón, bueno, regrésate tantito. Sí, es importante. Regularmente las etiologías son 3, reumático, degenerativa y congénita. Secundaria es un término que no lo acuñamos tanto, pero bueno, decía Samuel, o sea, reumática es la más frecuente, o era la más frecuente. Hace 20 años los hospitales se llenaban de estenosis mitral, a diferencia, cambió, ahora es la aórtica, pues. Reumático porque hace mucho tiempo pues había mucha fibra reumática, el uso de los antibióticos y todos los demás.
más bien con el advenimiento de los antibióticos, cuando inició la penicilina y todo lo demás, pues se fue quitando la fiebre reumática y fue desapareciendo poco a poco la estenosis mitral. Obviamente es difícil encontrar ya estenosis mitral en zonas urbanas, pero en zonas rurales todavía por el hacinamiento, etcétera, ¿no? Entonces sí hay pacientes con estenosis de la válvula mitral de origen reumática y seguramente ya son igual abuelitos que tuvieron en la infancia fiebre reumática. Degenerativa, pues bueno, igual que la válvula aórtica, por colesterol, triglicéridos, todo lo demás que ustedes saben, y congénita, igual que la válvula aórtica, que a veces puede ser que sea de forma congénita, de la formación de las valvas, que sean de forma diferente. Pero entonces lo más importante es reconocer que la estenosis mitral está dada por la fiebre reumática. Regularmente esa es la principal etiología. Continúa, Samuel. Sí, doctor. Y bueno, clasificación, encontré estas dos clasificaciones. Una va a ser para el grado de la estenosis, si es ligera o moderada o apretada, y el otro va a ser por gravedad en adultos, ¿ok? Si se encuentra en el grado de estenosis mitral, únicamente nos vamos a guiar del área valvular, que ya habíamos mencionado cuál era el área aproximada de 4 a 6 centímetros cuadrados. Y bueno, en el caso de la ligera es cuando ya hay un grado de cierre en esta válvula, que ya nada más apertura de 2 a 1.5 centímetros cuadrados, ¿ok? Ese va a ser una estenosis ligera, ¿vale? Tenemos la moderada de 1.5 a 1.1 y ya cuando queda como apretada o grave, que va a ser menor o igual a 1, ¿ok? En lo que es la clasificación de la gravedad, bueno, aquí ya se va a evaluar lo que es el gradiente valvular medio, que se va a dar en milímetros de mercurio. Vamos a tener igual leve, moderada o grave. Vamos a tener también una evaluación de la presión sistólica arterial pulmonar, que igual ahorita más adelantito, cuando vayamos a la fisiopatología y vayamos también desglosando el cuadro clínico, van a entender por qué también se va a analizar esta presión sistólica de la arteria pulmonar y pues la apertura de la válvula mitral, ¿no? En centímetros cuadrados. Bueno, esas escalas se las dejo ahí para que las puedan tener presentes, ¿vale? No hay más que redondarla esa. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, vamos con la fisiopatología. No sé si le puedo hacer un poquitito de zoom, John, porfa. Ándale, a ese cuadrito. Muchas gracias. Vale. Bueno, vamos a empezar. Nuestro paciente presenta una válvula mitral estenótica, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que va a haber un aumento en la presión de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque la sangre está llegando, pero la aurícula no está vaciando la sangre que le está llegando. Hay un mayor aporte de sangre a la aurícula que el que está dejando pasar por esta estenosis. Entonces, ¿eso qué va a generar? Bueno, una dilatación de la aurícula izquierda, que ¿cómo la vamos a poder identificar? En manifestaciones clínicas como arritmia o como palpitaciones, ¿ok? ¿Por qué? Aquí es donde vamos a empezar también a desglosar el cuadro clínico. ¿Por qué vamos a tener arritmias? Incluso esta estenosis mitral nos puede llegar a provocar, a generar lo que es una fibrilación auricular. ¿Pero por qué? Bueno, a la hora de que se dilata la aurícula izquierda, obviamente va a tener una distensión, va a tener un cambio anatómico. ¿Y cuál es el problema? Que este cambio anatómico también va a afectar a los nodos. Entonces, también nuestro sistema de conducción eléctrica se va a ver comprometido, ¿ok? Eso es manifestación clínica. A la hora del laboratorio y gabinete, ¿cómo lo vamos a poder encontrar? Sencillo, electrocardiograma, ¿ok? E incluso ecocardiograma, vamos a identificar el crecimiento de la aurícula izquierda, ¿vale? Ahí vamos a poder identificar la arritmia. Más adelante igual les tengo una foto del eco, así que ya más adelante la veremos. Ahora, regresando, este aumento en la presión de la aurícula izquierda, ¿qué nos va a generar? Un aumento en la presión de las venas pulmonares. Como bien lo había mencionado el doctor, en la exposición pasada, este aumento de la presión en las venas pulmonares me va a dar pues obviamente que la sangre va a empezar a retornarse, va a empezar a regresarse. ¿A través de dónde? De las venas pulmonares, porque de ahí es de donde llega la sangre a la aurícula izquierda. Y esto me va a generar, ¿qué? Una congestión pulmonar, ¿ok? Esta congestión pulmonar significa que tanto la sangre que está llegando al pulmón como la sangre que va de salida del pulmón va a empezar ahí a mezclarse. ¿Y qué va a pasar? Me va a disminuir el intercambio gaseoso, lo va a dificultar. ¿Y cómo lo vamos a poder identificar clínicamente? Como cianosis. ¿Ok? Ahora, también junto con esta congestión pulmonar vamos a tener tos.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros estamos regresando al pulmón? Sangre. Y si eso se llega a infiltrar, llega a bronquio y va a ser tos con sangre. Vamos a tener una hemóptisis también como uno de los síntomas, ¿ok? A su vez, perdóneme, doctor, hemoptisis. Y bueno, esta congestión pulmonar me va a generar una disnea, que como bien también mencionó el doctor, es uno de los síntomas cardinales, ¿ok? Esta disnea de esfuerzo también puede venir acompañada obviamente de disnea paroxística nocturna y de ortopnea, ¿vale? ¿Esto qué me va a expresar? ¿Qué me quiere dar a entender? Que bueno, nuestro paciente ya está presentando edema agudo pulmonar, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, vamos desmenuzando. Si se dan cuenta, abarcamos la fisiopatología y el cuadro clínico. Ahora, también esta válvula mitral estenótica nos va a generar un primer ruido intenso. Ahorita más adelante les puse un video para que más o menos podamos detectar cómo es que se escucha. Nos va a dar un soplo diastólico a manera de retumbo y también se va a escuchar un chasquido de lo que es la apertura de esta válvula mitral, ¿ok? Entonces, entre los laboratorios y los gabinetes que podemos pedir para identificar esta estenosis, vamos a tener obviamente la ecocardiografía Doppler, que nos va a mostrar que es demasiada la sangre concentrada en la aurícula izquierda, pero no llega a pasar al ventrículo izquierdo. Y bueno, también como ya hemos mencionado, sí, ecocardiograma. Sí pasa, pues, o sea, sí tiene que pasar. Sí, pero se ve no pasar, o sea, tiene que pasar, pasa poquito, pero tiene que, o sea, no puede haber una válvula que esté completamente cerrada, se muere el paciente. No. Perdóneme, no quería darlo a entender así. Simplemente es mucho menor el volumen de sangre que va a pasar que el que normalmente debería, ¿ok? Y por último vamos a tener pues una radiografía en donde vamos a poder identificar este crecimiento de la aurícula izquierda y esta congestión pulmonar. Ahora, otro síntoma que revisando las bibliografías encontré es la disfonía, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, a la hora de que se produce esta estenosis, la aurícula izquierda va a crecer, va a aumentar de tamaño. Tenemos un nervio por ahí, el nervio vago, que es el que pasa, es el que va a formar nuestro plexo cardíaco, ahí a la altura más o menos por debajo del callado de la aorta, y entonces a la hora de que esta aurícula izquierda crece, aumenta de tamaño, va a ejercer una presión sobre este plexo. Y entonces el paciente va a presentar una disfonía. ¿Por qué? Porque también recordemos que este nervio... En realidad no es el vago, en realidad es el nervio laringo recurrente superior. O sea, suena más lógico. Nervio laringo recurrente superior. O sea, el nervio laringo, pues obviamente si hay compresión por la válvula, por la aurícula izquierda, pues obviamente sí hay disfonía. Que bueno, esta rama nos va a permitir abrir y cerrar pliegues vocales y bueno, favorecer la respiración. Entonces, en estos casos, el paciente también puede llegar a presentar ronquera. La siguiente, por favor. Vale. Bueno, en este caso, esta es como la segunda parte de la anterior que habíamos hablado, que bueno, si recuerdan bien, acabamos de hablar de lo que es pues esta regurgitación hacia las venas pulmonares, en este caso, cuando hay una hipertensión venocapilar pulmonar, cuando esto ya es crónico, eso va a aumentar esta resistencia del vaciamiento de la arteria pulmonar, era lo que nos mencionaba el doctor. Y bueno, generando una hipertensión arterial pulmonar, que eso obviamente a la hora de checar todo el sistema de conducción circulatoria del corazón, nos va a dar una sobrecarga sistólica para el ventrículo derecho, ¿ok? Bueno, ¿en qué termina esto? Lo hipertrofia, ¿vale? Lo hipertrofia lo va a dilatar y eso a su vez nos puede generar una insuficiencia tricuspidea, ¿vale? Entonces, una insuficiencia mecánica de esta cavidad, pues obviamente también nos va a conllevar una elevación de todo lo que es la presión venosa sistémica. ¿Por qué nos lleva a insuficiencia tricuspidea? Nos lleva a insuficiencia tricuspidea porque, bueno, si recordamos bien, la estenosis es un problema en la apertura, la insuficiencia es un problema en el cierre. Entonces, se los voy a poner así más o menos a ver si se puede alcanzar a ver para que lo identifiquemos. Entonces, si nuestro ventrículo derecho se empieza a dilatar y se empieza a hipertrofiar, esta es la válvula tricuspidea. ¿Qué es lo que va a pasar si empezamos a dilatar? La válvula tricuspidea tiene cierto diámetro. La válvula tricuspidea no va a aumentar ese diámetro. Entonces, con la dilatación del ventrículo, lo que es la válvula tricuspidea también se va a empezar a alejar poco a poco. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya entramos en una insuficiencia porque la válvula tricuspidea ya no cierra, se dilata completo el corazón. No es como que nada más dilate, no es como que nada más dilate el ventrículo derecho, pero la válvula se quede intacta, ¿no?
anatómicamente también se va a tener que empezar a dilatar y es ahí donde tenemos o donde el paciente va a presentar esta insuficiencia. La siguiente, John, por favor. Vale. El cuadro clínico. Bueno, lo habíamos mencionado, vamos a tener la disnea, la hemoptisis, un embolismo sistémico. ¿Por qué? Porque toda esta sangre se va a ver acumulada en la aurícula izquierda. ¿Y qué es lo que pasa cuando la sangre se acumula en cualquier lugar? Nos va a empezar a generar un trombo. Entonces, si a la hora de que se genera el trombo, en esa estenosis llega a pasar, o dentro de la poca sangre que pasa al ventrículo izquierdo, pasa el trombo, eso nos va a tapar una arteria y nos va a generar un embolismo, ¿ok? Embolismo a nivel sistémico, vamos, general. ¿Ok? Las arritmias auriculares, ya habíamos mencionado por qué, los cambios en la conformación anatómica, por este agrandamiento, por esta remodelación de la aurícula izquierda. Ay, y bueno, ese que tienen del lado derecho es la fascia de Corvisart, que bueno, esta fascia es una fascia que se va a presentar más en lo que es la insuficiencia cardíaca. Sí, la insuficiencia cardíaca, que bueno, nos habla de esta rubicundez en el paciente, pueden llegar a presentar lo que es la cianosis, y bueno, todo esto obviamente como una complicación, ¿ok? El signo que les puse abajo, el de Horner, es bueno, el que les mencionaba, que es la relación cardiovascular con la disfonía, disfonía. Entonces, nada más para que lo ubiquen, tiene ese otro nombre. Y bueno, esta fase de Corvisart la vamos a identificar en labios, en pómulos, y bueno, ahí está la imagen para que la puedan identificar. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, para el diagnóstico, ok, para el diagnóstico vamos a tener herramientas a nivel clínico, que bueno, va a ser nuestra historia clínica. Vamos a tener herramientas radiológicas, electrocardiográficas y ecocardiográficas, ¿ok? El más común para el electrocardiograma, para el ecocardiograma va a ser ese signo que tienen ahí, el signo en boca de pez, ¿ok? Se le llama así porque la válvula, al no poder aperturarse por completo, tiene cierta similitud con el cómo un pez abre la boca de forma muy pequeña, es el que se puede apreciar. La imagen que les puse arriba a la derecha es para que pudieran ver más o menos cómo es que surge este remodelado auricular, ¿ok? Ahí se ve muchas gracias, ahí se ve por las flechitas de color rojo, y si se dan cuenta, el nodo que tiene ahí, esa franja amarillita, esa también nos explica lo de las arritmias auriculares. Si se dan cuenta, pues obviamente va a quedar va a llegar a tener un cambio a nivel morfológico, pero a final de cuentas es un área demasiado grande que ya el plexo pues no alcanza a cubrir por completo y es donde entra en esta fase de arritmias auriculares. ¿Te puedes ir hacia la radiografía, por favor, John? Analiza, por favor. Gracias. Y bueno, una radiografía de estenosis, ¿vale? Bueno, en ¿qué vamos a encontrar? Bueno, tenemos allá el relieve auricular izquierdo, los cilios pulmonares, pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? En el punto número 3 dice desplazamiento carinal, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta que así como vimos que va a haber un crecimiento auricular, ese crecimiento auricular, pues obviamente nos va a empezar a modificar la morfología, ¿ok? Vamos a tener ahí en la parte superior derecha, pues justamente habla de la aórtica, que va a ser, de la aorta, perdón, que va a ser poco prominente. ¿Por qué? Pues porque no va a estar llevando la suficiente sangre, porque a mi ventrículo izquierdo no le está cayendo la suficiente sangre por culpa de esta estenosis mitral. Y ¿se acuerdan que mencionamos esta circulación se va a ir para atrás? Arterias pulmonares, no es cierto, discúlpenme, venas pulmonares, llega a pulmón, de ahí va a llegar a la arteria pulmonar, las arterias pulmonares, va a llegar hacia lo que es el ventrículo derecho. ¿Y qué pasa? Que si le empieza a cargar todo ese volumen sanguíneo, vamos a tener un crecimiento ventricular derecho, que a su vez ya habíamos dicho que nos puede generar una insuficiencia tricuspidea, ¿vale? La siguiente, John, por favor. Gracias. Bueno, focos de auscultación en el que sí o sí lo vamos a poder detectar, o más bien en el más común que nos da mayor facilidad para poder detectarlo, obviamente va a ser en el foco mitral. Eric ya nos lo había dicho al inicio, quinto espacio intercostal a la línea, al nivel de la línea media clavicular izquierda, ¿ok? Ahí la vamos a tener. La siguiente, por favor. Vale.
Este que les puse es un latido cardíaco normal, ¿ok? Para que más o menos vayan identificando cómo es que tiene que sonar normalmente el corazón. En la siguiente va a venir cómo va a sonar esta estenosis mitral, y el video que encontré también viene el electrocardiograma a la par de este soplo para que podamos identificar a qué altura. Ya todos sabemos, ya tenemos una noción de cómo funciona el electrocardiograma, en qué fase va a haber despolarización auricular, en qué fase va a haber la despolarización ventricular, repolarización ventricular. Entonces, a la hora de poder escuchar este soplo y al mismo tiempo poder distinguir en el electrocardiograma cómo es que va a funcionar, eso pues yo espero que nos ayude a poder identificarlo un poquito mejor. Sí se escucha el video, ¿verdad? Sí, sí, John, gracias. La siguiente, por favor. Ok, bueno, en este tenemos un primer ruido, ahí va a venir marcado en la parte de abajo con el número 1, un segundo ruido marcado con el número 2, y bueno, la presencia de este soplo, si lo podemos identificar, suena tuntun, tuntun. Ese segundo sonidito, turun, tutum, turun, tutum, turun, tutum. Ese nos va a hacer referencia justamente a que nuestra estenosis mitral está haciendo un chasquido porque exhala y exhala. Al no ser un movimiento normal porque no se permite la apertura por completo, va a tener este chasquido, ¿ok? Este va a ser un soplo mesodiastólico, ¿vale? Obviamente va a ser un soplo, como el nombre indica, diastólico. ¿Por qué? Porque en este soplo, si bien recordamos, la sístole es la contracción del ventrículo, es enviar la sangre a todo el cuerpo, y la diástole, que es el llenado ventricular, ¿ok? Entonces, va a ser un soplo diastólico porque se va a hacer presente justamente en esta fase en la que el ventrículo tiene que llenarse de sangre, pero no va a poder hacerlo, no se va a poder llenar, ¿ok? Sí va a poder recibir una concentración de sangre, un porcentaje de la sangre que llega a la aurícula izquierda, pero obviamente por esta estenosis no va a ser la suficiente, ¿ok? Entonces ya sabemos que es un soplo de tipo meso, ¿ok? Va a ser diastólico y también va a ser un soplo que va a ser de tono bajo, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo presente. Tenemos que tener cuidado con este tipo de soplos. Obviamente, bueno, estar atentos más que nada, ¿vale? Este soplo ya sabemos que se va a ocultar mejor en lo que es el foco mitral. Y bueno, una recomendación que leí en las bibliografías es que se recomienda poner al paciente en pachón, que bueno, va a ser de cúbito lateral, ¿ok? De cúbito lateral izquierdo, va a estar recostado sobre lo que es su brazo izquierdo, y entonces eso va a permitir pues que por gravedad se acerque un poquito más el ápex hacia lo que es la caja torácica, y entonces a la hora de auscultar en el foco mitral vamos a poder presenciar este soplo, ¿ok? La siguiente, por favor, John. Gracias. Bueno, en el electrocardiograma, discúlpenme, allá abajo en 0.12 me faltó la P, ¿ok? En el electrocardiograma vamos a encontrar una P mayor a 0.12, ¿ok? Si bien recordamos, pues tiene que ser menor a este valor. En este caso la vamos a encontrar mayor a 0.12, y una morfología curiosa que encontré es que pues va a presentar esta forma de M, la onda P, ¿ok? Si se dan cuenta, estas ondas P va a presentar como que es que no es ni meseta, literalmente la podemos identificar como una pequeña forma de M, ¿vale? Para que no confundamos pues esta morfología de meseta que está en otras patologías. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a repasar rápidamente cómo es que funciona el algoritmo de la estenosis, ¿ok? ¿Le podrías hacer un zoom, porfa? En lo que voy dando otras especificaciones. Muchas gracias. Bueno, en la parte de arriba vamos a tener que en este caso, este algoritmo es para estenosis mitral de una clase funcional 1, ¿ok? Esta va a ser una clasificación funcional, también dada por la NIJA, que justamente nos habla de si esta estenosis mitral ya está afectando a la vida del paciente. Recordemos que tenemos clase 1, 2, 3 y 4.
1, no hay limitación física. 2, hay una ligera limitación física ya a ciertos esfuerzos ya elevados. 3, ya va a haber una marcada limitación física. Y en el tipo 4, que bueno, totalmente el paciente es incapaz de realizar actividades, ¿vale? En este caso el algoritmo corresponde a clase 1 y clase 2, ligera limitación y sin limitación física, que bueno, en el caso de que sea una estenosis leve, se le puede llegar a enviar tratamiento médico y únicamente vigilancia. Más adelante veremos cuál es el tratamiento médico junto con las presentaciones. Bueno, en caso de que ya sea una estenosis severa, ya vamos a identificar, tenemos que analizar si la anatomía es favorable. Ahorita vamos a repasar eso. ¿Por qué? Porque vamos a usar una escala de Wilkins o score de Wilkins, que únicamente va a ser una escala que va a evaluar la anatomía de la válvula mitral para ver si un paciente es candidato o no a, pues, a una intervención quirúrgica, ¿ok? En el caso de la estenosis moderada, bueno, ahí ya vamos a tener en cuenta lo que es la presión sistólica arterial pulmonar, que, bueno, en caso de que sea menor a los 50 milímetros de mercurio y que obviamente nuestro gradiente sea menor a 10 milímetros, el puro tratamiento médico, ¿ok? Significa que no nos está dando una repercusión a nivel pulmonar. En caso de que ya mi presión sistólica arterial pulmonar sea mayor a 50 y el gradiente también sea mayor a 50, bueno, nos volvemos a guiar del score de Wilkins, que nos dice anatomía favorable, bueno, intervención quirúrgica, ¿no? Que en este caso dice plastía mitral con balón, pero recordemos que la clase pasada el doctor nos dijo que ya no es muy recomendada. ¿Por qué? Porque en caso de haber una calcificación en el anillo, pues obviamente eso, a la hora de nosotros inflar el balón en la válvula, nos va a tronar ya todo el sistema, ¿ok? Aquí cambia un poco porque precisamente por eso está la clasificación de Wilkins, donde sí podemos hacer valvuloplastía con balón, dependiendo, para eso nos sirve esa clasificación de Wilkins, para ver qué tan calcificado está. Entonces, a lo mejor aquí sí es todavía recomendable, pues. ¿Vale? Ah, ok, doctor. Vale. Igual más adelante les puse una imagen de cómo es que se ve esta intervención quirúrgica con balón, ¿vale? Y bueno, en el caso de que la anatomía sea desfavorable, bueno, aquí sí ya se empieza a analizar la posibilidad de presentar una cirugía mitral, ¿ok? En el cual ya va a haber un reemplazamiento, bueno, ya más adelante lo mencionarán en insuficiencia, ¿vale? ¿Te puedes ir un poquito hacia la escala nada más para que la puedan ver, por favor? Muchas gracias, John. Y bueno, vamos a tener como criterios grosor de las valvas, movilidad, la fusión de las comisuras, que si bien recordamos, las comisuras eran las que estaban así, incluso como en carita feliz, en sonrisa, y bueno, el área del orificio mitral, ¿ok? Dependiendo de cuál sea la evaluación que nosotros le realicemos al paciente, tenemos normal, leve, moderado o severo, ¿ok? Esos van a ser los puntos que vamos a ir sumando y dependiendo del puntaje que nos dé, vamos a tener que el paciente puede ser muy favorable, ¿ok? Hay una intervención quirúrgica, que en este caso sería la plastía con balón, de 5 a 8, que bueno, moderadamente favorable. En este caso nos habla de que la tasa de éxito no es tan elevada, tenemos que tener ahí cuidado con este paciente. Y de plano, 9 a 12 puntos, totalmente desfavorable, ¿ok? Nos vamos a guiar más por lo que es el tratamiento médico farmacológico, ¿vale? O incluso el reemplazo valvular quirúrgico, ya totalmente. La siguiente, por favor, John. Gracias. Ándale, gracias. Y bueno, en el caso de que esta estenosis mitral sea de grado 3 o grado 4, en el cual la limitación a la actividad física ya sea elevada o ya de plano nuestro paciente sea incapaz de realizar la actividad física, bueno, vamos a tener nuevamente, o más bien nuevamente, una estenosis leve, moderada o severa, ¿ok? A pesar de que ya los síntomas nos están diciendo de que, pues bueno, nuestro paciente ya está grave, ¿ok? En el caso de la estenosis leve, vamos a dar tratamiento médico, ahorita en la siguiente diapositiva veremos cuál es, y obviamente tenemos que investigar las causas de la presencia de esta estenosis. En el caso de la moderada, volvemos a lo mismo. Siempre vamos a analizar presión sistólica arterial pulmonar y el gradiente, ¿ok? Menor a 50 milímetros de mercurio nuestra presión sistólica y nuestro gradiente menor a 10, ¿ok? Siempre, en caso de ser así, tratamiento médico, no tenemos nada más que pensar. En el caso de que este sea mayor, bueno, nos volvemos a ir al score de Wilkins, si es anatomía favorable, ¡pum! Plastía mitral con balón, sencillo. Y en caso de que no, una cirugía mitral, ya completamente. En el caso de la estenosis severa, volvemos a analizar la anatomía y en caso de que sea favorable,
plastía mitral con balón. ¿Se dan cuenta? Todo esto sobre la estenosis tiene que ver directamente, o sea, es un proceso que principalmente para solucionarlo va a ser quirúrgico. Entonces, ¿sobre qué nos vamos a guiar? Sobre la anatomía de la válvula. Ya con eso tenemos prácticamente el algoritmo completo. ¿Te puedes ir un poquito hacia la derecha, John, porfa, para... Ándale, muchísimas gracias. Y bueno, en este caso, esa es la imagen que les quería mostrar de referencia a esta plastía mitral con balón, en el cual se va a ingresar el catéter. Si se dan cuenta, va a ingresar por lo que es la aurícula derecha, el tabique interauricular, va a llegar ahí a través de la aurícula izquierda. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Ya con este balón ahí, lo que vamos a lo que vamos a hacer es inflar el balón. Entonces, a la hora de inflar el balón, nosotros aperturamos el área de esta válvula. ¿Ok? Doctor, ¿se encuentra ahí? Sí. Sí, yo tengo una duda, doctor, con esta imagen. Bueno, en el caso de que, por ejemplo, el paciente haya sido por fiebre reumática, se supone que va a tener este tejido cicatrizal, que es lo que va a generar la estenosis, que no puede aperturar. Si nosotros a la hora de abrir con el balón no estaríamos generando nuevamente que se vuelva a propiciar un proceso de cicatrización, porque al final de cuentas nada más es, o sea, llegar y abrir, al Sí, final de cuentas. pero las válvulas normalmente están despegadas, pues. O sea, con el balón, la valvuloplastía separa las dos válvulas que normalmente deben estar despegadas. O sea, no es que se va a hacer otra cicatrización, pues. Ok, perfecto, doctor. Gracias. La siguiente, John, por favor. Y bueno, este ya es el último, son las indicaciones de lo que es el tratamiento quirúrgico para estos pacientes y su tratamiento farmacológico, ¿ok? Así déjale, John, vamos a irnos primero con el farmacológico, yo creo. En tratamiento farmacológico, obviamente vamos a tener los diuréticos, ¿para qué? Para reducir este volumen. ¿A todos los pacientes les vamos a dar diuréticos? No. Vamos a tener, un posible tratamiento. Obviamente tenemos que evaluar, depende si el paciente es candidato o no para recibirlo. En el caso de que sí, usualmente se suministra furosemida de 80 miligramos al día y la presentación va a venir en tabletas de 40 miligramos, ¿ok? Vamos a también recetar betabloqueadores. Yo encontré que uno, pues, al final es uno bastante común, uno que ya todos conocemos, va a poder ser el propanolol de 40 miligramos, va a ser cada 12 horas, ¿ok? La tableta viene de 40 miligramos, por eso no hay ningún problema. Vamos a tener también antagonistas de la vitamina K, ¿ok? Para evitar justamente lo que era esta embolia sistémica, en la cual nos menciona que puede ser, por ejemplo, la warfarina, que puede ser de 10 a 15 miligramos al día durante 2 a 5 días aproximadamente. Ya seguido de esto, vamos a tener una dosis de mantenimiento de 2 a 10 miligramos por día y una de las presentaciones más clásicas que encontré fue de 5 miligramos. ¿Le podrías ahora sí hacer suma al algoritmo, John, por favor? Ándale, así está bien. Gracias. Y bueno, en el caso de una estenosis mitral ya menor a 1.5 centímetros cuadrados, bueno, nos vamos a guiar por la sintomatología del paciente. Como ya habíamos dicho, la clínica, ¿ok? En caso de que no presente sintomatología, bueno, hay que analizar si nuestro paciente tiene o qué tan elevado es el riesgo de que presente una embolia o una descompensación hemodinámica por toda esa fisiopatología que también estuvimos viendo, ¿ok? En el caso de que no haya un alto riesgo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Verificar con prueba de esfuerzo. Si a la prueba de esfuerzo no hay sintomatología, únicamente al paciente le vamos a dar seguimiento, ¿ok? Que si bien recordamos, en el caso de esa estenosis sería de clase 1, ¿ok? No va a tener sintomatología, actividad física sin ningún problema, sin ningún malestar. Ahora, en caso que durante esa prueba de esfuerzo sí hay una sintomatología, pues bueno, vamos a empezar a analizar si hay contraindicaciones o hay características anatómicas que no sean favorables para la comisurotomía mitral percutánea, ¿ok? En caso de que sí haya contraindicaciones, vale, vamos a dar seguimiento y vamos a estar analizando, pues viendo al paciente, ¿ok? En caso de que no haya contraindicaciones, eso nos da luz verde a poder realizar este proceso. Ahora, en caso únicamente de que nuestro paciente llegue y sí presente síntomas y sepamos que tiene esta estenosis mitral menor a 1.5 centímetros cuadrados, directamente el paciente va a cirugía, ¿ok? No vamos a ponernos a darle medicamentos, o sea, directamente vamos a ir a cirugía, no vamos a estar dándole seguimiento, ¿ok? Y bueno, en el caso de que sí tenga síntomas
Y el caso de que haya alguna contraindicación para esta comisuratomía, bueno, hay que ver si hay una contraindicación, bueno, está contraindicado o hay un alto riesgo quirúrgico para el paciente. En caso de que sí lo haya, nos vamos ya directamente a la comisurotomía mitral percutánea, ¿ok? Tratar de ser lo menos invasivos. En el caso de que no haya una contraindicación, bueno, volvemos a checar las características anatómicas con el score de Wilkins y bueno, comisurotomía mitral, ¿ok? En caso de que tenga características anatómicas no favorables, volvemos a lo mismo, ya va a ser directamente la cirugía, ¿ok? El paciente no nos va a permitir o no vamos a poder realizarle una comisurotomía y es ahí donde vamos a tener que realizar alguna otra cirugía como un reemplazamiento de lo que es la válvula mitral. Y lo puedes hacer chiquito, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Vale. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ok, vamos a dejarlo ahí. Mañana vamos a continuar. En el caso de la estenosis de la válvula mitral, efectivamente, valoramos un área valvular mitral menor de 1.5 centímetros cuadrados para definir qué es severa. Hay que operarla. Es cirugía y dependiendo del score de Wilkins, también valvuloplastía con valor, ¿no? El tratamiento va encaminado hacia el paciente tiene falla cardíaca o no, para dejarle, como tú mencionabas, betabloqueador, diurético, etcétera, siempre y cuando el paciente tenga falla cardíaca, datos compatibles con falla cardíaca. Y la otra es que no todos se anticoagulan. Se anticoagula el que tiene el riesgo de que un paciente tenga fibrilación auricular es alto. De hecho, el Guadalajara dice que si tenemos un paciente menor de 40 años con fibrilación auricular, hay que descartar que no sea estenosis de la válvula mitral congénita, ¿no? Entonces, si tiene fibrilación auricular, precisamente porque se acumula la sangre en la aurícula izquierda y hay un cambio en la conformación de la geometría de las venas pulmonares, entonces eso nos lleva a como un sustrato para la fibrilación auricular. Y si el paciente tiene fibrilación auricular, pues bueno, es de riesgo para EBC, ¿no? Entonces, si el paciente tiene estenosis de la válvula mitral y tiene FA, hay que hacerle un holter para ver que no tenga FA y se anticoagula. Aquí igual solamente se anticoagula con antivitamina K, warfarina y arsenocumarina. Estos tampoco se anticoagulan con los ACOAs, ¿no? Que son Dabigatran, Rivaroxaban, Edoxaban. Bueno, entonces nos vemos mañana para la siguiente clase, ¿no? Entonces, es Ariadna y el tema que sigue, ¿vale? Sí, doctor. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, doctor.